Bienvenidos a Mente Abierta, Japón y la Gran Tartaria. Durante los últimos años, un creciente número de investigadores independientes ha comenzado a señalar un patrón bastante incómodo para la historia oficial. Japón, antes de la era Meiji, pudo haber formado parte de una civilización global avanzada conocida hoy como Tartaria. Evidencia, imágenes antiguas, anomalías tecnológicas y arquitectónicas, contradicciones históricas y la presencia de antiquísimos fuertes estelares. Pero, ¿cómo llega Japón a relacionarse con una civilización supuestamente borrada de la historia? Las fotografías antiguas que circulan entre investigadores muestran edificios japoneses del siglo XIX con características neoclásicas, barrocas y victorianas. Columnas corintias, cúpulas monumentales, frontones triangulares, ornamentación industrial, imposible para una nación supuestamente aislada. Resulta extraño si recordamos que la gran modernización japonesa inicia oficialmente en 1868 con la restauración Meiji. Entonces, ¿cómo existían estas estructuras monumentales antes del supuesto contacto tecnológico con Occidente? Lo más inquietante, pocos de esos edificios siguen en pie hoy. Demasiados fueron bombardeados durante guerras o demolidos sin explicación. Otro punto clave, Japón entró en la Primera Guerra Mundial con una flota naval descomunal para su situación económica de aquel periodo. Cruceros acorazados, buques de guerra de primera línea, infraestructura de astilleros gigantesca. Historiadores alternativos se preguntan cómo pudo Japón construir tantos barcos en tan poco tiempo. La versión oficial responde: el Reino Unido apoyó y transfirió tecnología naval. Pero hay discrepancia. Muchos barcos ya estaban en servicio demasiado pronto. No hay documentación detallada de varios astilleros. ¿Quién financiaba esa producción colosal? Aquí nace la hipótesis tartaria. Japón heredó tecnología y buques de una civilización anterior, una potencia naval global que habría colapsado tras una guerra olvidada. Los mapas del siglo XVIII y XIX aún usaban el término Tartaria para enormes regiones en Asia, Siberia, Manchuria, Mongolia y zonas de influencia marítima. Japón habría sido un pilar naval de ese orden mundial. Esto explicaría fuertes estelares como Goryakaku, diseño urbano con patrones geométricos globales, tecnología militar avanzada sin antecedentes, las misteriosas armas japonesas conocidas como bohija, flechas incendiarias impulsadas por pólvora, el Hiyasutsu, cañones que las disparaban. Generan debates porque su diseño no encaja con la evolución armamentística japonesa oficial. Algunas ilustraciones muestran tubos conectados a depósitos cilíndricos, contrapeso o energía. Tecnología naval incendiaria altamente desarrollada, uso en batallas navales que llovía fuego. Algunos investigadores independientes especulan podrían ser armas basadas en energía o impulsos que ya no comprendemos. Los museos solo dicen tecnología de los piratas japoneses del siglo XVI y nada más. La occidentalización súbita. En apenas 30 años, Japón pasó de ser un país feudal a una potencia industrial. Demasiado rápido, demasiado oportuno. La victoria contra Rusia en 1905 encendió las alarmas del poder mundial. ¿Y qué vino después? Hiroshima y Nagasaki, no Tokio, no Osaka, no el corazón del nuevo Japón industrial.
¿Por qué destruir precisamente dos ciudades históricas llenas de arquitectura antigua que coincidía con ese estilo global? ¿Manipulación histórica? Hay dos corrientes de debate. La visión escéptica. La palabra Tartaria fue mal interpretada. No existió un único imperio. Japón simplemente copió a Occidente. La visión alternativa. Japón formó parte de una civilización avanzada unificada, destruida por potencias que luego reescribieron la historia. Rusia sería el actor clave en borrar esa memoria. Occidente habría rematado lo que quedaba del legado. Tartaria existía en cientos de mapas. El debate es, ¿qué era realmente? ¿Por qué existen castillos estelares en Japón con un diseño idéntico a los de Europa? ¿De dónde salió la tecnología naval antes de 1914? ¿Por qué tanta arquitectura monumental fue destruida? ¿Qué información se perdió durante las guerras? ¿Cuál era el verdadero rol de Japón antes del siglo XIX? La historia oficial nos dice Japón se modernizó copiando a Occidente desde 1868. Pero las evidencias visuales, logísticas y arquitectónicas sugieren Japón ya formaba parte de algo mucho más grande antes del contacto moderno. ¿Fue Japón un bastión naval de un imperio global borrado de los libros? ¿O estamos reinterpretando señales dispersas por falta de documentación? Lo que es seguro es que la historia de Japón tiene vacíos. Esos vacíos coinciden con la narrativa sobre Tartaria. Alguien se esforzó que olvidemos esa conexión.